Hola, hola, vamos a empezar. Si tienen una Megilá, mejor, si no, no importa, no pasa nada, mamás. Hoy igual vamos a tratar de hacer ¿cómo se dice? Una introducción, un preámbulo para ubicarnos un poquito en la historia. La verdad, no sabía yo, perdón, voy a quitarle el sonido, hasta que empecé a profundizar un poquitito más todo el mahloket que hay entre Jajamim sobre cuándo pasó Megilat Esther, porque nosotros sabemos de que en el tercer año del reinado de Ahasverosh él está muy contento porque calculó mal, ¿no? Siempre nos enseñan, obviamente, que eso es cierto, así hay una opinión en la Gemara. La mayoría de la información que nosotros tenemos sobre la Megilá básicamente está escrita en dos fuentes. Masejet Megilá, la Gemara, la Masejet Megilá, que trae a la Jot, en el cual el Shulchan Aruch aprende a la Jot de cómo tiene que ser la Megilá, cómo hay que leerla, etc. Pero trae muchos midrashim sobre la Megilá. Y la segunda fuente es los midrashim, el midrash Rabá, se llama Esther Rabá, midrash Tanjumá y todo eso. Entonces vamos a tratar de ubicarnos un poquito en la historia. Vamos a remontarnos a Melahim Bet. La verdad que cuando nosotros hacemos Melahim Bet, esto lo dijimos muy rápido porque no había así algo muy profundo. Hashem está esperando que el pueblo de Israel haga teshuva. Y lamentablemente el pueblo de Israel no hace teshuva. Entonces, después de que el pueblo de Israel ya está dividido en dos grupos, el Shevet de Binyamin y Yehuda por un lado, donde está el Bet HaMikdash, y todos los 10 Shvatim por el otro. El último de los reyes de Israel, del Malhut Israel, que lamentablemente al no tener el Bet HaMikdash con ellos y ellos automáticamente se alejaron por culpa de los reyes que hacían mucha boda zará, se fueron al Galut 152 años antes que los reyes de Yehudá, que el Malhut Yehudá. Entonces el último rey de Israel que nosotros sabemos se llamaba Hoshea ben Elá. Con él se fueron lo que se conoce hoy como las tribus perdidas, las 10 tribus perdidas. Ok. Pasan 152 años y el pueblo de Israel sigue sin hacer teshuvá, los poquititos que quedaban de este lado, y Hashem espera y espera por Israel no hace teshuvá. Entonces empieza a mandar enemigos, pero escalonados, y los judíos empiezan a salir de la tierra, bueno, más bien los expulsan de la tierra de Israel, pero no todos juntos. Entonces hay 3 galuyot. El Galut, que es conocido como Galut Yoyahim, Galut Yoyakim, el otro, el hermano, y el último, que es el último rey de Israel, que es Tzidkiyahu, que es ahí a donde se destruye el Bet HaMikdash. Ahora, según la cuenta que Jajamim hacen y dicen cómo es que él se equivoca en la cuenta, porque Ahasverosh fue rey, hay mucho mahloket en los años, fue rey 14 años, algunos opinan fue rey 34 años, 31 años. Entonces, nosotros sabemos que en la época de Ahasverosh no se reconstruyó el segundo Bet HaMikdash. Entonces, los 70 años que tenían que pasar del Galut, él desde cuándo los empezó a contar. Entonces, la mayoría de los mefarshim lo que dicen es que él pensó que empezó la destrucción cuando empezó el Galut, el primero de los Galuyot. Entonces ahí no macheó la cuenta y por eso es que no se dio la cuenta. Pero bueno, la cosa es que los reyes, ¿cómo era en la antigüedad? Un imperio estaba, venía otro imperio y se comía al primer imperio. Pero mientras estaba un imperio, el otro imperio no se podía llamar imperio, pero esos países ya habían nacido. No es que de repente vino Babel solo, no, estaba Babel chiquitita, pero estaba Ashur grande, y después Babel se come a Ashur porque Babel empieza a crecer. Y así es con los reyes. Por ejemplo, los Jajamim traen en la lista de los ¿cómo se dice? Emperadores que había en el mundo, que estaba, por ejemplo, Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar fue el emperador de Babel, que era antes Babel chiquita y después Babel se comió a Ashur. Y antes, ¿quiénes habían atacado al pueblo de Israel? Sanjerib, por ejemplo, que luego Babel se lo come a Sanjerib. Entonces, ataca a Nebuchadnezzar, que él fue emperador 43 años. Después viene su hijo, que se llama Evil Merodach, 2 años. Después viene otro que se llamaba Sharatzar, 4 años.
la Hajme Rodaj 9 meses, y después Nebu Adir 17 años, que es lo que nosotros conocemos como el otro Belshazzar. Pero también hay que tener mucho cuidado, si ustedes ven cronología de emperadores, no confundirse, porque a Hashverosh habían como 4 Ahashveroshes. El Ahashverosh era el tercero. Es como paró, ¿no? Como si fuera, ¿sí? O se repetían los nombres, ¿sí? No sé bien cómo era. Amén. Entonces, por ejemplo, en algunos lugares a Sanjerib los llaman Sanjerib, en otros lugares lo llaman Shalmaneser, según como nosotros lo veamos en el Tanaj. Ok, entonces todavía estamos en Melahim Bet. Viene el Galut de Yoyahim. ¿Quién es el Galut de Yoyahim? ¿Quién es el rey de Israel? Yoyahim. ¿Quién es el rey de Babel? Nebuchadnezzar. Y se lleva una partecita de los Yudim. En ese momento nosotros estudiamos de que Hashem, pese a todo lo negativo que implica un Galut, siempre se mostró y fue muy bueno con los Yudim, porque en este Galut, a los primeros que se llevó fue a quienes, a los Talmidei Jajamim de Am Israel. Entonces, al llevarse a los Talmidei Jajamim de Am Israel como primera opción, ¿qué pasó? Empezaron a hacer yeshivot, a hacer kolelim, allá donde estaban. Entonces ya cuando llegó el pueblo normal, ya había una base religiosa donde están. Se destruye, el Galut de Yoyahim, y después se destruye el Bet HaMikdash, que ¿quién es el rey de Israel? Tzidkiyahu, una parte, ¿sí? Fueron en 3 partecitas. Y la última parte, la del rey Tzidkiyahu, es ese rey que lo hacen ciegos. ¿Se acuerdan de esa parte que él se quiso escapar? Él tenía como un túnel secreto entre su palacio y en las afueras. Dijo, bueno, Tzidkiyahu, cuando las papas queman, me escapo. Pero de la mano de Hashem no hay que escaparse. Él no era muy rasha, no como Yoyahim y el otro que sí eran rashaim. Él, dentro de todo, no se puede decir que era rasha, pero no lideró bien al pueblo, es decir, su esfuerzo no fue un esfuerzo fuerte como Hizkiyahu o Yoshiyahu, que dijo todo el mundo tiene que estudiar Torah y vamos a tratar de destruir todas las abodot que podamos. No lo pudo hacer. Entonces, imaginemos una situación donde él está aquí abajo en un túnel, y aquí, ¿qué hay? Normal, árboles y todo. Entonces, él está acá y Hashem le metió en la cabeza a los Kasdim, que eran soldados de Nebuchadnezzar, que vayan a cazar animales. Entonces, ellos están buscando, se les escapó una gacela, se les va la gacela para aquí y él está por aquí abajo y él no se da cuenta cuando sale del túnel con quién se encuentra, con los soldados. Entonces, lo atraparon y como se molestaron mucho con él, le mataron Barminan a sus hijos en su presencia y después ¿qué hicieron? Le sacaron los ojos, como muy reshaim que son estos goyim. Pero bueno, la cosa es que Mordejai se va al Galut primero. Por eso, si ustedes se fijan en la Megilá, ahorita lo vamos a tratar de ver, no vamos a estudiar Mamash Pasuk porque si no acabamos más, pero vamos a tratar de ir un poquitito rápido. Cuando habla de Ish Yehudi en el Perek Bet, cuando la Megilá nos presenta a Mordejai, ¿cómo lo describe? A Sherogla, que él fue en ese Galut. Ahorita vamos a ver unos detalles sobre eso. Nebuchadnezzar se muere y... ¿A dónde los mandaron? A Babel. Había de todo, había Yehudim que este Nebuchadnezzar distribuyó por todos lados. Pero ahí no es para, eso no tiene nada que ver. Todavía no empieza a parar, ¿sí? Después Nebuchadnezzar se muere y sube, ¿quién dijimos que era Evil Merodach? Que Evil Merodach es mucho más tranquilo con los Yehudim, entonces libera al rey de Israel que había metido en la cárcel. Él cuando llegó Yoyahim lo metió en la cárcel. Después pasa todo lo de el Sefer Daniel, que está también escrito en el Nevi Maharonim, y se pone Belshazzar 2 o 3, no sé ya qué número de Belshazzar era, como rey de Babel, todavía sigue Babel, y la hija de Belshazzar es Vashti. ¿Ok? Es importante porque ella tenía abolengo, ella tenía linaje, exacto, ¿sí? Después van pasando los años y ahora sí, Parás se come a Babel
y empiezan los reyes que son conocidos como Dariabesh, Koresh, en español sería Ciro, Darío, y ahí hay un montón de Daríos y un montón de Ciros, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. Todos estos eran Goim, sí, todos estos eran Goim. Ahí en la época que viene Dariabesh y después viene Koresh, ahí Mordejai, con un grupo de Yehudim, empiezan a volverlo loco a Koresh, que regresen los Yehudim a Israel, les dio permiso de regresar a Israel y que se reconstruya el segundo Bet HaMikdash. Pero había un grupo de personas, entre ellas Amán, que empezaron a decir, no, eso que los Yehudim quieren construir el Bet HaMikdash, esto te va a afectar a tu gobierno, es una forma de rebelarse, no los dejes. Entonces Mordejai, que se había ido de ahí a Israel a hacer la intentona de poder construir el segundo Bet HaMikdash, ¿qué hacen? Se regresan otra vez a lo que ahora ya se llama Parás Umadai y dicen, bueno, si no se puede, no se puede, será que no habrá llegado el momento. ¿Okay? No sé. Probablemente porque vieron que toda la Torah, ¿dónde estaba? Allá. Entonces regresaron a donde hay Torah. Se quedó sola Israel. Por eso ayunamos en... No, Gedalia fue antes. Pero sí, Israel quedó desolada completamente. Ese es uno de los motivos que se ayuna, no nada más por la muerte de un tzadik, sino tendríamos que ayunar todo el calendario, Barminan. Pero la muerte de Gedalia, la desaparición física, ¿quieres una megilá? La desaparición física, ¿tú quieres una megilá, Judy? La desaparición física de Gedalia provocó que los poquitos Yudim que estaban con Gedalia dijeran acá, esto no es un lugar seguro para nuestras familias, nos vamos. Eso fue mucho antes. Bueno, entonces básicamente es eso. A Hashverosh, como dijimos, hay un poquito de mahloket, cuántos años fue rey, aquí apunté 21, 34, etcétera, etcétera, que es cuando pasa la Megilá de Esther, que en el calendario de nosotros es en el año 3405. Ahora, todas las personas que están escuchando esto, quiero que tomen la información que yo estoy diciendo con pinzas, porque hay mucho mahloket. Dentro de Hazal sí pasó en el 304, sí pasó en el 305, sí pasó en el 302. ¿Por qué? Porque la base que Jajamim hacen para estipular los años son años que el Tanaj dice, Ezra, Nehemia y diferentes años. ¿Cómo sabemos nosotros todo esto que les estoy diciendo de que Koresh dio permiso y después se retractó de su permiso? ¿De dónde lo sabemos? Porque son psukim. En el libro de Ezra y Nehemia trae, y hubo un grupo de goyim que se llamaban Kutim, que le hicieron cocobosh al rey y no nos dejaron. Por eso es que los jajamim saben esta información. Pero los años están medios cortados. Y cuando uno empieza a investigar un poquito, dice ¿por qué? Porque no son años completos. ¿Sí? Yo puedo decir, por ejemplo, ¿cuántos años? Yo puedo decir de mí. ¿Hace cuántos años que viniste a vivir a México? Entonces, ayer se cumplieron 33 años. ¿Sí? Sí, Baruch Hashem. 33 años seguidos. ¿Sí? Yo soy la única. Ayer les escribí a mis hermanos y dije, yo soy la única que puedo tener ese Zhut. Ahí está. Cuando tú naciste el 16 de febrero. No, tengo 33. Ahí está. Ahora, ella tiene 33. Nadie sabe aquí quién está hablando. No te preocupes. Ella tiene 33, pero son 33 de Diuk. Puede ser 33 y medio tirando a 34. O puede ser 32 porque la semana que entra es su cumpleaños, entonces ya es como 33. Esa es la cuenta, especialmente si hablamos, en este caso no se aplica para reyes de Israel, pero acuérdense que cuando hablamos de Rosh Hashanah, la Gemara dice, la Mishnah dice, hay 4 Rosh Hashanim, ¿no? Un Rosh Hashanah es en Nisan, que es para los reyes. Entonces a lo mejor un rey empezó a ser rey Adar de 5.781 y se le empezó a contar a él, es decir, pasaron 11 meses, se le empieza a contar, el Nisan posterior. Entonces no es mamash rey, es como el ciclo lectivo de la escuela, ¿no? Puede ser ciclo 2020, 2021, 2021, 2022, no sé, se mueve un poco. Por eso es que hay un poquito de movimiento en los años que van pasando. Y después de la Megilá viene
¿cómo se dice? Un emperador, que la gente ya lo llama Dariavesh el segundo, que es el que sí permite, el que algunos Midrashim dicen que era el hijo de ¿quién? De Esther, que él sí permite la construcción del segundo Bet HaMikdash. Y después, ¿quién sigue? Alejandro Magno, etcétera, etcétera. Y la historia como la conocemos, después de Paras Umadai, ¿quién se come a Paras Umadai? Yaván. Grecia se come a Paras Umadai. Y después, ¿quién se come a Grecia? Los romanos. Entonces, eso es más o menos para que nos ubiquemos un poquito en la línea del tiempo. Entonces, la Megilá está pasando en el año 3404 de la creación. Si hacemos la cuenta, el Bet HaMikdash se destruyó en el año 3338, más o menos. Es para que, sí, el segundo todavía falta que se construya y faltan 420 años para que se destruya. El primer Bet HaMikdash lo construye Shlomo HaMelech, 850 años después que los judíos salimos de Mitzrayim. A ver, habría que hacer 2448 más 850. Dura 410 años y lo destruye Nebuchadnezzar. Entonces, en la historia de Purim es una historia que es, dentro de todo, bastante reciente después de la destrucción del primer Bet HaMikdash. No, más, porque es 850 años, fue el mismo año que Matan Torah y Yetziat Mitzrayim, fue el mismo año. No sé, a ver. 3338, ¿no? O 3328, el primero. Sí. Oh, esperen, aquí lo apunté en este papelito ayer que estaba haciendo las cuentas. Tiré el papelito. Lo tenía conmigo. ¿No está bajo el cuaderno, verdad? Acá está. El Bet HaMikdash se destruyó en el año 3338. ¿Cuándo pasó esto? Esto pasó en el año 3404. Que es... Si... Igual no se tenía que cumplir todavía porque él sacó la cuenta no en base a la destrucción mamash, sino cuando el pueblo de Israel se empezó a ir al Galut. Que es, en verdad no está tan errada la cuenta, pero bueno, no estuvo correcta esa cuenta. Ok, ahora, otra cosa que es importante, ¿quién escribió Megilat Esther? Entonces, también hay mahloket, porque como buenos Yehudim tenemos que tener mahloket. Entonces hay diferentes opiniones. ¿Ustedes? No, ¿quién? Bueno, hay una opinión que dice Mordejai. ¿Quién? Anshe Knesset Agdola. Entonces, unos dicen Anshe Knesset Agdola, pero hay Mekorot que dicen que ¿quién la escribió la Megilá? Esther. Esther escribió la Megilá. Entonces, ¿cómo podemos hacer las paces entre la opinión que dice que Anshe Knesset Agdola la escribió o que Esther la escribió? Entonces, los Jajamim lo que dicen es, Esther la escribió como una documentación privada de ella. Y fíjense que los Jajamim dicen, ella lo escribió en una Megilá, será para leerse. Ella sabía escribir Megilá, era una soferet. Sí, Esther sabía, y ella escribió una Megilá para ella. Y después, Anshe Knesset Agdola, es decir, en el año 3405, un año después, Jajamim dijeron, la vamos a meter ¿a dónde? Al Tanaj. ¿Sí? Entonces, las dos tienen razón. Esther lo escribió, y Esther lo escribió, pero no tenía a lo mejor la cabana de que esto se vuelva un Sefer Torah. Y después, los Anshe Knesset Agdola dijeron, lo vamos a meter adentro del Tanaj. Entonces, ¿qué es qué? Una Megilá es un relato. La traducción es un relato. ¿Por qué no es Megilá? Porque los Jajamim agarraron, distribuyeron el Tanaj en nombres, les pusieron nombres. Entonces, a los Hamishahum She Torah es Torah, ¿sí? Después, ¿qué sigue? Nebim. Los Nebim están divididos. Nebim Rishonim, Nebim Aharonim. Y después viene la parte que se llama Ketubim. Los Ketubim son todos los libros que vienen después, que no son Nebim, Aharonim, ni Rishonim, y que son, por ejemplo, Divrei Yamim. Y las Megilot. Ahora, en las Megilot hay 5 Megilot. Mishle, por ejemplo, Teilim, ¿qué es? ¿Naví o Ketubim? Ketubim. Son todos estos, en total se forman 24 libros. La última de las Megilot que entró
como Megilá es Esther, porque cronológicamente con el tiempo así fue. ¿Sí? Nada más que es muy poderosa esta historia, porque no es pashut meter un libro en el Tanaj. Es decir, aquí les quiero compartir con ustedes, Hazal nos enseñaron a nosotros, ¿a dónde está esto? En el Yud Zayin. En Masejet Megillah o Hazain, página 1, dice que había toda una discusión entre Mordejai y Esther y los Jajamim, porque Mordejai y Esther, ¿qué decían? Hay que meterlo esto en los Ketubim. Los judíos tienen que saber lo que pasó en la historia. Y los Jajamim tenían mucho miedo. Dijeron, bueno, fue algo que pasó. Imagínate que en el Tanaj se incluyan historias que pasaron de salvación del pueblo. Seguramente hubieron muchas, no esta nada más. Entonces los Jajamim estaban muy temerosos de meter esto. Antes que ellos aceptaran. Entonces cuenta que qué más humor de Jai Bester, Katbu y Geret escribieron una carta y se las mandaron a todos los jajamim para ver si ellos aceptan, como que haya una mayoría de votos. Ambrulaem, Mordejai y Esther, no se ofendan, pero la verdad es que estamos en Galut, tenemos tantos problemas que encima ustedes quieren que vamos a también ponernos desafectos si sí tenemos que escribirla, si no tenemos que escribirla. A veces, hay un concepto en la religión que hay kumbase, párate o shef bealtase, o siéntate y no haz. Y muchas veces shef bealtase adif. A veces no hagas nada, es mejor. A veces. En la mayoría de los problemas no se aplica, pero en algunas ocasiones sí. Entonces, ¿qué hizo Mordejai y Esther? Siguieron insistiendo y mandaron una segunda carta. Y ya en la segunda vez como que la gente aflojó un poquito más. Entonces, ¿qué decían? Y si ustedes tienen miedo que yo haya escrito en la Megilá que yo escribí datos que no son corroborables, años que están mal o información que está mal, que es a lo que Jajamim no querían meter la pata. Fíjense, hay un pasuk en la misma Megilá que dice Aloem Ketubim al Sefer Divrei Yamim le marjé para Sumadai. Todos los años que yo puse, si ustedes quieren, corrobórenlo con el periódico del gobierno. Entonces, dicen Shmonim bechamisha zekenim umeem shloshim bekava nevim ayum mitztarim al davarze. No sabían, estaban muy nerviosos si sí tenían que aceptar o no. Y después, en base a unos psukim de la Torah, que ahorita no vamos a entrar en esto, decidieron de que esto, lo de Esther y Mordejai, sí se puede poner dentro de los Ketubim. Y no nada más eso, ¿qué dijimos en Purim Katán? Que no nada más eso, hay una opinión que dice que cuando venga el Mashiach, todos los libros de Naví se van a anular, menos el Humash, obviamente, Megilat Esther y libros de Alajot. Entonces, es decir, tiene una fuerza muy, muy grande esto lo que escribió Esther. Y Ahar Shekabu, después que Anshe Knesset Agdolá se convencieron que hay que escribir esta Megilá, la metieron adentro de los Ketubim, y Skima Data Makom Imaem, salió una voz del Shamaim y aceptó esto. ¿Y es? ¿Decidieron primero? Sí. Sí. Y la Gemara dice en Masejet Makot, Beshev Rabbi Yoshua ben Levi, Shloshat Barim, hay 3 cosas que Hashem no las puso mamás en la Torah. Bueno, hay más, pero digamos de las gordas. Y Hashem, como habíamos dicho la otra vez, que Hashem está contento cuando los Jajamim aumentan de su parte. Dicen Arevim alay dibre sofrim. Me gusta cuando los Judíos aumentan cosas. Y una cosa es Megilá, que se metió la Megilá. Sheilat Shalom Beshem, que se puede decir saludar Beshem Hashem. Y Abad Maaser, que no es el Maaser que la Torah dice, son otros Maaserot que los Jajamim aumentaron. Ok, el Razak, Rabbi Seadia Gaón, opina que esto que Esther o Mordejai escribió en la Megilá, no nada más escribieron una Megilá, como habíamos dicho que era algo para los Yehudim privado, sino que ellos aparte escribieron otra Megilá para repartírsela ¿a quién? A los Goim, para repartírselas a los Obdelilim, para que sepan, wow, qué Nes tan grande hizo Hashem. Por eso, opina Rabbi Seadia Gaón, que como Mordejai y Esther tenían miedo que los Goim hagan un mal uso de la Megilá, que no escribieron. Eso, que no escribieron el nombre de Hashem.
Por eso, digamos, la Biblia de Agaón trae el motivo lógico, como en un libro de Ketuvim no dice el nombre de Hashem. Muy fácil, si lo vas a escribir para que lo lea un goy, el goy a lo mejor lo mete en el baño, no sé. Entonces, por las dudas, no escribo el nombre de Hashem. Nosotros, ustedes habrán oído durante toda la vida sobre cosas de Purim que hay un inyan escondido, ¿no? Y que cada vez que dice Hamelech, ¿quién es? Hashem. Muy bien. Entonces, vamos a empezar directamente con la historia de la Megilá. La Megilá está dividida por temas. El tema número 1 es ¿cuál? ¿El qué? ¿Cómo qué título le pondrían? El banquete. El banquete primero de Ahasverosh. Dentro del banquete de Ahasverosh, ¿qué sucede? ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Qué jazita? 19, 20, 21, 22. Si quieres, no los escribas. Saco copia. Saco copia. 22 temas, ¿no? ¿Preguntaste? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Es mucho? A lo mejor, pero tenemos que suponerle temas, porque esa negación de Vashti de ir al Mishté es adentro del Mishté, pero es otro tema. Ella se negó a ir al Mishté, entonces, ¿qué hace Ahasverosh? La manda a matar, y después, ¿qué pasa? Tienen que buscar otra reina, y después, ¿qué pasa? Encuentran a Esther y se la llevan a que ocupe el lugar de Vashti, y después tienen todo el orden de las chicas, cómo iban a ayudarlo, y después, ¿qué pasa? Lo de Victal y Teresh, y después la Megilá habla sobre que quién se engrandece, Gdulato Shelaman, y después a Amán se le ocurre hacer la gezerá de que todo el mundo se tiene que arrodillar, y Mordejai lo hijra velo ishtajabe, y Amán dice, entonces, como Mordejai no se aposterna delante de mí, ¿qué hago? Mando a matar a todos los Yehudim. Mordejai empieza a llorar, hay un Evel, ¿no? Como dice ahí el Pasuk, Evel Gadol a todos los Yehudim, y Mordejai le manda a decir a Esther que ¿qué? Tienes que... No, esa fue idea de Esther. Primero que le dice Mordejai, interviene, tú que estás allá adentro, interviene. Esther le dice, no puedo, hace un mes que no me llaman. Mordejai le dice, a ver lo que haces, tienes que hacer algo, no puede ser. Entonces Esther ahí dice, ok, ustedes ayunemos y vamos a hacer tefilá para que yo entre. Entra corriendo el riesgo que Ahasverosh la mate, porque ella entró sin permiso, pero Hashem hizo un milagro muy grande que Ahasverosh le extienda el cetro y le dice, ¿qué quieres? Y fíjense, ahorita vamos a hablar un poquito de Ahasverosh. Ahasverosh se nos pinta como una persona tonta casi, ¿no? Hay más que entre Rabbi Shmuel, si era tonto o no era ningún tonto. Aparentemente parece ser un tipesh, ¿sí? Y de hecho la Masejet Megilá habla mucho del tipshut de él. Ahasverosh Melech tipesh allá, ¿sí? Era una persona, sí, porque él cambiaba, era muy cambiante, ¿eh? Dice él, mató a alguien que quería por alguien que no quería, y después mató a alguien que no quería por alguien que sí quería. Y así hizo Ahasverosh. Primero mató a su esposa. Él estaba enamorado de Vashti. ¿No ven la depresión tan grande que le dio después que la mató? Se sintió muy mal. Pero no podía hacer tanto si gobernaba tanto. No nada más, ahora vamos a ver cómo Hashem nos quiere, dentro de todo lo negativo que a una persona le pasa, es importante que uno no pierda el equilibrio y tenga la capacidad de ver todo lo grande que hay atrás. Esta historia no pasó en cualquier lado. Ahasverosh, dice la Gemara, era uno de los reyes más poderosos que existieron en la historia. Malach Bekipahat. Ayer le pregunté a mi esposo, ¿qué es Kipahat? Todo el mundo civilizado. Él era rey de todo el mundo civilizado. Después, como se empezó a portar mal con los Yudim, ¿qué hizo Hashem? Le sacó la mitad y él se quedó. Entonces, hay más que si los 127 países que él era rey, ¿eso era todo el mundo? ¿O había más porque Hashem le sacó la mitad? Ahorita vamos a ver los Mekorot de adentro, que como que Hashem se molestó con él, pero un Rasha Merusha. Ahasverosh, blisa fe que era un Rasha Merusha. Nada más que no mostraba ese odio tan abierto como quién, como Amán o como Paró, como otros. Pero ¿qué desprecio? Cuando Amán le dice, a ver, te compro los Yudim, ¿qué le contestó a Ahasverosh? No, te regalo los Yudim y con el dinero quédatelo. Yo no necesito de tu dinero. Es que ni siquiera tuvo un interés económico. Payute, sácamelos encima. Nada más que Ahasverosh
pensaba un poco más las cosas, dijo, no, ¿y cómo lo vas a matar? Porque con el mar, Hashem ya les abrió el mar. Y a esto tengo miedo que la Hashem de los judíos se agarre conmigo. Entonces, Amán, ¿qué le dijo? No te preocupes, Hashem ya se olvidó de los judíos. Nada, odio. ¿Qué? Algo les faltaba a los judíos para tenerle celos. No. Porque cuando el Yudí no se porta muy bien, Hashem lo que hace es que se tiene que despertar alguna causa para que se asusten. Que esta fue la historia de Purim, fue un susto muy fuerte y muy grande y muy doloroso que ya estaba desde antes. Ahashverosh no fue un rey benévolo con los Yudim. Por eso es el nombre de Ahashverosh. Ahorita vamos a ver todo lo que la Gemara y el Midrash habla de ese nombre tan raro, Ahashverosh. ¿Qué nombre es? No, Abodá Zará no hacían. Lo que Hashem se molestó mucho con los Yudim es que participaron en la seudá de Ahashverosh, aunque fue una participación no prohibida mitzad alajá, porque todos los midrashim que ustedes habrán leído es que había comida kasher, que Mordejai se ocupó, él era el mashgiach principal en esa fiesta. Aunque la fiesta duró mucho tiempo, especialmente en la última semana, el último día de la fiesta, que la Megilá recalca que fue Ubayom HaShevi'i, y Rashi dice para decirte que era en Shabbat, era Shabbat de Kippur. ¿Sí? Él hizo esta fiesta 6 meses de Nisan a Tishre, aunque obviamente hay más loqueta, hay quienes opinan que era de Tishre a Nisan, pero bueno, la mayoría de los jajamim opinan de que esta fiesta empezó en Nisan y terminó en Tishre. Bueno, no todos opinan que termina en Kippur, son opiniones. No está escrito aquí Beferush. Lo que está escrito Beferush fue el día 7. Los jajamín dicen, ¿qué me importa si fue el día 7, si fue el día 1? Entonces, unos jajamín dicen, no, es importante que te digan que fue el día 7 porque fue la fiesta, ¿cuánto duró? 180 días más una semana más, son 187 días, entonces por eso es importante que sepas que la fiesta terminó ¿cuándo? ¿Y cuando pasó qué? Que mataron a Vashti. Mataron a Vashti, se acabó la fiesta. ¿Sí? No siguió una fiesta posterior después porque el rey estaba muy, muy triste, pobrecito, de que se murió su querida esposa. Entonces, la cuenta es, ¿y por qué? ¿Por qué la Torá recalca que fue en Shabbat? ¿Qué dice Rashi? Porque esta Reshaí de Vashti, ¿qué hacía con sus empleadas judías? Las hacían trabajar en Shabbat. Entonces Hashem dijo, bueno, tú te vas a morir en Shabbat. Ahora, los Yudim en ningún momento hicieron Hilul Shabbat, Hilul Kippur, y en ningún momento comieron taref, ni hubo Ainesej, no hubo nada, Les daba miedo y tenían una base religiosa, es decir, no era gente, no eran burros los Yudim. No. Porque no puedes ir a participar y a divertirte en un goy cuando ese goy lo que está haciendo es, está vestido con ropas de Cohen Gadol, aunque a diferencia de su antepasado Belshazzar, que fue castigado inmediatamente. ¿Cómo terminó el Malhut de Babel? El Malhut de Babel termina porque Belshazzar agarró los utensilios del Bet HaMikdash y zilzel bahem. Es decir, los utilizó de desprecio, vamos a decir, en las vasijas del Bet HaMikdash las utilizaba para lavar la ropa, ese tipo de cosas. Entonces Hashem lo mató, que fue cuando fue ese sueño que vio el Mané Mané Belotaklit, unas palabras escritas en arameo que en su sueño que se le repetían y lo llamó a Daniel para que le haga la explicación, etcétera, etcétera. Pero bueno, a diferencia, Ahashverosh no se muere en este banquete. ¿Por qué? Porque él no hace un zilzul de los kelim del Bet HaMikdash. Y ahorita vamos a ver cuando las llaves del Bet HaMikdash, dices tú, que bajó una mano de oro, de fuego. Están en Roma ahorita, ¿no? No, el Aarón no. El Aarón, la menorá que está en el dibujo de Roma, que hay una menorá, es porque en el segundo Bet HaMikdash tuvieron que hacer una menorá. Puede ser, pero el Bet HaMikdash estaba lleno de vajillas. De hecho, si ustedes hacen
la cuenta, en total, este Ahasverosh Rasha, en la fiesta dice que la hizo durante 180 días porque él quería mostrar 5.400 utensilios del Bet HaMikdash. Entonces, si alguien tiene una computadora, tiene una calculadora, divide 5.400 entre 180, te va a salir cuántos kelim mostraba cada día. 30. No. 5.000 qué? 5.400 entre 180. 30. A ver, espérame. ¿30? Igual es mucho. Yo lo subrayé aquí. Ah, no, está más adelante cuando vamos a ver lo de la fiesta de que duró 180. Mea Oshmonim. 3.404. Era la en Bejolion Mea Oshmonim Kelim. Bejolion. Entonces no es entre 180. Ah, sí, son 180 días, ¿no? 6 meses, no son 180 días. 180 por 180. Claro, debe de dar 5.400. A ver. ¿Pero por qué 5.400 entre 180? ¿No tendría que dar cuántos kelim mostró cada día? 32.000. 180 por No, tu calculadora no sirve No más. sirve, a ver, hazlo tú. No. 30, Mora. ¿Cuánto? 30. 30. No sé, entonces aquí, no sé. Soy tonta para hacerlo. No, Hasbe Shalom. No sé, así dice Masejet Megilá, entonces son 54.000. Lo Yoda dice, era la en Bejolion Meoshmonim Kelim. Porque 180 entonces por 180 son 32.400. Es un buen. יש לומר שכל כלים אלו היו מכלי המקדש, וכיוון שהיו בידיו 5,400 כלים מכלי המקדש, הוא צריך ל-180 יום כדי להראותם את כל הכלים. Entonces, 180 por 180, ¿cuánto es? 32.400. No sé, pues. Aquí hay que checar bien en el Midrash, no sé. Bueno, no importa. No, ahorita no vamos a entrar en eso. Ok. Entonces es o cuánto, o 30 por día, Sí. o de los 5.400, no sé, quedó 32.000, no sé. La cosa es que él se salvó de la muerte porque él no hizo un mal uso de los kelim del Bet HaMikdash. Él los zizel, por eso Hashem no lo mató, porque si no, no se entiende por qué Abel Shatzar lo mató de un infarto fulminante por haber hecho un mal uso de los kelim, y a Hashverosh no. Y no nada más eso, a Hashverosh no nada más usó los kelim, se vistió de Cohen Gadol, y Vashti se vistió de Cohen Gedolá, es decir, se mandó a hacer una ropa de Cohen Gadol ella también, porque ella también hizo un mishté para las mujeres. El mishté fue una prueba para los judíos. Sí. Como si fueron ahí a hacer. Sí, más que la segunda parte, que ustedes también la saben, es que cuando le preguntaron a Rabbi Shimon Bar Yochai por qué fue la Gezerá esta, porque no se entiende que por qué, porque Nehenú mi seudatot, porque tienes placer de una seudá, Hayabim Klaya, se merecen exterminio. Entonces dijo no, porque desde antes Nebuchadnezzar iba con una bodazara muy grande por todos lados y los Yehudim Ayum Ishtahavim, entonces hicieron a bodazara en la época de Nebuchadnezzar, pero Hashem no quiso matarlos, entonces se juntaron estas dos averot, la bodazara de Nebuchadnezzar más esta disfrute, podemos decir, disfrute de la seudá de Hashverosh. Ok, entonces vamos a empezar desde el principio. ¿Cómo empieza la Megilá? La Megilá empieza Vayivime a Hashverosh u a Hashverosh. Entonces aquí brincaron todos los jajamim a decir qué es esta expresión. Primero, ¿qué es Baí? Baí, nosotros sabemos de que Baí es cuando la Torah utiliza la Shon Baí, es la Shon Tzar, es una expresión de dolor, de sufrimiento. ¿Y cuál es el Lashon Tzar? De que ya los Yehudim no la estaban pasando bien con Ahasverosh. Ahasverosh no era un rey bueno para los Yehudim, hacía muchas gezerot en contra de los Yehudim. De hecho, por eso se lo llamaba a él Ahasverosh, que es como, ay, me duele la cabeza. Los Yehudim cuando escuchaban el nombre de él, les provocaba un dolor de cabeza, porque él era una persona mala,
y hacía cosas muy malas. Esa es una opinión. Otra opinión es porque la historia que vamos a oír ahora es una historia triste, porque quieren matar a los judíos. Entonces ahí no es por el nombre de Ahasverosh, sino es por la historia que vamos a contar ahora que Amán, ¿qué hizo? Quiso matar a los judíos. Dabar ajer es esto, va. Los judíos estaban todo el tiempo tocándose la cabeza. Entonces, ¿cuáles son los motivos que Ahasverosh les hacía problemas a los judíos? Uno, que hubo una intentona de reconstrucción del segundo Bet HaMikdash, dice la Gemara, también en la época de Ahasverosh. Y él no aceptó. Los judíos querían mucho reconstruir el segundo Bet HaMikdash y él no permitió. ¿Sí? Entonces, ese es otro motivo por qué los judíos se agarraban de la cabeza. Tercer motivo que se agarraban de la cabeza, porque ponía impuestos muy difíciles de pagar. Y los judíos económicamente no estaban bien y los asfixiaba de tantos impuestos que él tenía. ¿Sí? Muy bien. Y hay diferentes opiniones de por qué es Baim y la Shonzar, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Shakadosh Baruj Hu, Gazar a Ahasverosh, Rosh la Mohrim, que es lo que va a pasar con Amán, etcétera. Ok, después vamos a ir, ¿qué es Ahasverosh? ¿Qué quiere decir la palabra Ahasverosh? Entonces, Ahasverosh, dice Rab, porque miren que están en la Gemara, esto dice, era Ahiv Shel Rosh, pero no era Ahiv Shel Rosh, porque ahora vamos a ver quién es su Ahiv, perdón. ¿Quién era? Pero no cabeza como cabeza de agarrarse la cabeza, sino que él tenía un poder muy parecido de alguien que se lo llama que es Rosh. Ahora vamos a ver quién es. Ahiv Shel Rosh, Uben Giló, y tuvo la misma suerte de otra persona que se llama Rosh. Ahiv Shel Rosh, dice la Gemara, ¿quién es? ¿Hermano de qué Rosh se refiere aquí? De Nebuchadnezzar, que no, técnicamente, obviamente que no eran hermanos. Entonces viene la Gemara y te dice, no, porque hay un pasuk que describe a Ahasverosh que era Rosh, que describe a Nebuchadnezzar que era Rosh. Entonces Ahasverosh era igual que Nebuchadnezzar, Ahiv no por hermano de biológico hermano, sino que tenía el mismo poder que tenía Nebuchadnezzar, era un poder muy, muy poderoso. ¿Sí? ¿Cuál de poder? Igual de poderoso o afirmo más poderoso, ¿sí? Que hicieron lo mismo. Entonces la Gemara dice, por ejemplo, fíjate, ¿qué hizo Ahasverosh y qué hizo Nebuchadnezzar? ¿Sí? Nebuchadnezzar mató a mucha gente, Ahasverosh quería matar a mucha gente. Nebuchadnezzar destruyó el Bet HaMikdash y Ahasverosh, ¿qué hizo? No iba a permitir que se construya. Y chequen qué interesante, que todo el tiempo cuando él le dice a Esther, pídeme lo que quieras, hasta Hatzia Malhut. ¿Qué dice Rashi? ¿Qué es Hatzia Malhut? El Bet HaMikdash. Pídeme lo que quieras, menos que yo reconstruya el Bet HaMikdash. Si era un anti-Yehudí bastante grande este Rashi. ¿Cómo? Medio reinado de... ¿Por qué él dice medio reinado el Bet HaMikdash? Media riqueza, seguramente. No, es que como que era lo... Ahora vamos a ver una Gemara muy bonita que habla sobre esto, sobre Hetzi. ¿Qué es Hetzi? Entonces, ¿y qué es Ben Gilo de la misma edad? Que tampoco es de la misma edad. Es Ben Mazalo. Le pasó lo mismo. Al final, ambos reyes no terminan bien. Terminan su reinado, pero no terminan como reyes que son queridos para el pueblo de Israel. Otra explicación, Ahasverosh también se puede sacarle de la palabra de Ahasverosh la palabra Shahor. Ahasverosh se parece un poco a Shahor, que la cara negra, a los Yehudim se les volvió la cara negra de tanto sufrimiento que tenían en la época de Ahasverosh. Muy bien. Y así hay varias... ¿Cómo? Todo lo que sufrían igual, que hicieron una protesta. Tenían miedo. Tenían mucho miedo. Tenían miedo de quedar mal con el gobierno. Más con un gobierno tirano, malo, que algunos opinan eso, que la cara no se les quedó negra de dolor, sino que se les quedó negra del hambre. Tantos taniot hacían para que Hashem
Yevatela Gezerá. Quiere decir que no es todo color de rosas antes de Amán tampoco. Eso es lo que Jajamín nos quieren enseñar. Por eso la Megilá empieza con Bahí, no por lo que va a pasar. También es lo que está pasando. En ese momento hay un dolor muy grande. Ahashverosh, ¿para qué dice? Dice la Gemara, Rabbi Yehuda, Rabbi Nehemia, dijeron, uno dice que este Ahashverosh es el mismo Ahashverosh. No hubo un cambio de persona. Hashem movió toda la historia de Purim, que la misma persona que mató a su primera esposa enaltezca a la segunda esposa. Era la misma, no es como Mitzrayim. En Mitzrayim hay mahloket si el mismo Paró que estaba bien con Yosef era el que estuvo mal después. Algunos opinan era otro, Melech Hadashaya. No, esto es el mismo. Es decir, la refuá y la macá viene de lo mismo, no hay que cambiar. Si Hashem quiere que pasen las cosas, pasa con el mismo ser humano, Rasha loco, que hizo leyes que los judíos se tuvieron que agarrar la cabeza, esa misma persona después, gracias a su esposa nueva, cambia y hace leyes buenas. El mismo ser humano es bipolar el señor este. Sí, muy bipolar se ve en todas las cosas, ¿sí? Entonces, eso es Ahashverosh, Berish'o mitchilato de Atzofo. Él era un rasha. Eso es indudable que no era una buena persona. Muy bien, seguimos. Amolech meodu beat Kush. Entonces, también aquí hay mahloket. Si Odu y Kush son lugares que estaban cercanos, entonces quisieron decir, así como está tan cerca Odu de Kush, así está de lejos, digamos, es como una doble expresión, o era tan poderoso, me Odu veat Kush, desde Odu hasta Kush. Kush sería África y Odu sería India, si es que está bien la traducción, no sé. No sé cómo se traduciría como se debería de ser, pero no sé. Si es el Odu de hoy, es India. Y el Kush de hoy es África. Entendemos que si ahora, pensé que estaba acá, pero no está aquí, está aquí. Ahorita les quiero leer lo que dice la Gemara. Qué interesante. Cómo Hashem le dice... Peor yo creo que fue. ¿Sí? No, sí, pero él... técnicamente no mató. No porque no quiso. Pero técnicamente él no mató, es verdad. Muy bien. Lo pinta como malo. Es que ni nos enseñan en la escuela. Parecería él más como que se nos enseña a él como una personalidad boba, tonta. Sí. Lo alemán, no, ese lo trataré. No, seguro. Sobre la palabra lleva decimos mea medina, ¿sí? Mataim vejamisha ustaim afarjiot en baolam. En el momento donde la Gemara estaba escrita, dice que en total en el mundo era conocido 252 países, lugares donde la gente vivía. Veahashverosh shalat vejetziam. Y Ahashverosh tuvo el poder de conquistar la mitad. ¿Por qué la mitad? Entonces, dice la Gemara Rabuna Beshem Rabaja, no la Gemara el Midrash, Amarlo a Kadosh Baruchu, Atahilakta et Malchuti, Sheamarta Ua Elokim Asher Birushalayim. Tú a mí me pusiste que yo nada más tengo poder en Eretz Israel, le dijo Hashem a Hashverosh. No se lo dijo directamente, pero es una expresión. Tú a mí me quitaste poder, porque a mí me hiciste como que yo soy nada más poderoso, ¿dónde? En Eretz Israel, en Jerusalén. Entonces tú empezaste a ser muy poderoso y después, ¿qué te va a pasar? Te lo voy a quitar a la mitad. Esa es la opinión de ese Rab. Rabanán lo que opinan le dijo a Kadosh Baruj Hu, Atahilakta binyan beti. Tú detuviste, se iba a poder reconstruir el Bet HaMikdash y no quisiste que se reconstruya el Bet HaMikdash. Entonces yo te voy a parar a ti. Por eso él se expresa Hatzia Malhut. Es la mitad del Malhut. Mea be'esrim veshesh. Matalmud lomar. Mea be'esrim veshesh o mea be'esrim veshesh. El akaja malo akadosh baruj hu. Atanatata alea achat lebeti mishelcha. Mi bajen, como dice el pasuk, afani noten alea tosefet ejat misheli. Si tú agarras y divides el número 252 a la mitad, ¿cuánto te da?
126. Ahora sí, no me digas que no. Sí, ¿no? Entonces Hashem dijo, como tú tomaste en tu reinado a una mujer mía, entonces yo te regalo, no es como un premio, Jesús Shalom, pero gracias a que estuvo en tu palacio, ella salvó al pueblo, entonces yo te voy a dar la mitad más 1, porque 127 es 1 más que 126, ¿ok? Eso es lo que la Gemara habla sobre esto. Entonces, bueno, sobre 127 es ¿por qué justo 127? Entonces hay una Gemara muy bonita que dice que Rabbi Akiva una vez estaba dando shiur. Esta Gemara está muy buena cuando alguien da clase y la gente se le empieza a quedar dormida, porque a Rabbi Akiva también le pasaba. Entonces es un consuelo para uno, especialmente para las que tienen la cámara apagada, que no sé, tampoco no las escucho si roncan, si no roncan. Entonces dice que Rabbi Akiva una vez estaba dando una derashá, Menitnatnemu talmidim. Empezaron así, se quedaron dormidos sus alumnos. Quería despertarlos. Entonces, ¿cómo lo despertó? Les dijo, Mazachta Esther Limloch al Shiva decimos Mea Medina. ¿Por qué Esther tuvo el zhut de ser reina sobre 127 países? Amar a Kadosh Baruj Hu, Tabó Esther, que es una descendiente de Sará. Y Sará, ¿cuánto vivió? 127 años, entonces 127. Obviamente que esto requiere un análisis, no vamos a entrar ahora en todo esto que tiene que ver, porque entonces 127 porque el otro comía 127 bocadillos, no sé, tiene esto una relación, obviamente, cada año es una medina que es el zhut tan grande de la kdushá de una mujer que no acaba su trascendencia en su vida, ¿no? Es una trascendencia mucho más grande y no de años, sino también de lugares. Muy bien, entonces él es un rey muy poderoso y Vayamim Aem Keshevet Amelech Ahashverosh. Por eso es Keshevet ¿qué es qué? ¿Cómo? ¿Sí? El qué es como un cómo. No gobernaba bien. Viene muy bien, viene la Gemara y dice, Umota Olam Ein Laem Yeshiva. El Goy, cuando vive en este mundo, no se puede decir que tiene una vida de verdad. Es Keshevet. Es como, parece como que vive, porque si no tiene Torah realmente, una persona no se puede considerar que realmente es Yeshiva. Aval Yeshiva Tam Shel Israel, Yeshiva. Los Yehudim, cuando vivimos en esta vida, vivimos realmente, como hay un pasuk en Shofetim que dice, Beshevet Israel Bejeshua. ¿Sí? Entonces, el Keshevet te quiere venir a decir que el Goy no tiene un estado realmente de vivir, de estabilidad a lo mejor sí, pero no estabilidad espiritual. Vive por vivir. Vive porque vive, es exactamente. Pero el Shevet se refiere No, Shevet es estable, sí, es alguien que está estable, sí, correcto. Muy bien. Vayamimaem, este es en uno de los lugares que Malajea Sharet estaban mandándole papelitos a Boreolam. ¿Qué quiere decir? Se estaban quejando con Boreolam y le decían, Ribonosh el Olam, Bet Hamikdash Jareb, el Bet Hamikdash está destruido. Y este Rasha se sienta a hacer comidas y le permites que haga una fiesta de 180 días con el lujo que la Megilá va a declarar ahora. Entonces le dijo Boreolam a los malajim, ustedes no se preocupen, es Yamim que neget Yamim. Es una cosa por la otra cosa. Que esto pasó que el pueblo de Israel transgredieron respetar Shabbat. ¿Cuántas semanas hay en 6 meses? Son 4 por 6, 24. Entonces los Yehudim se equivocaron y durante 24 Shabbatot, Hilelu Shabbat. Entonces Hashem dijo, tengo que... No en esta fiesta, en el Galut de Nehemiah. Nehemiah trae un pasuk aquí que dice, vaya Nehemiah Perek Yud Gimel, Vayamima Ema Raiti Biyuda Dorjim Gatot Beshabbat. En la época antes, ¿sí? Anterior. Sí, entonces dice aquí, Sheayabi Emeya Hashtata Sheua Hashverosh,
Rotzelo mal, mi que Iván Israel, como Israel transgredieron al Shvitat de Shabbat, la gen Shabtu benahumota olam betoba. Entonces Hashem les permitió a los goim que así estén, ¿sí? Entonces eso es lo que significa. Ahora, ¿por qué hace una fiesta al tercer año? Opinión número 1, porque calculó mal los años del Galut y dijo, si los Yehudim están en el Galut, Hashem se olvidó de ellos. Esa es una opinión sobre el pasuk que Shevet Amelech. ¿Dónde está? Muy bien. Y la segunda cosa es que él hizo una imitación de la silla de Shlomo Amelech, porque la silla de Shlomo Amelech nadie es que se podía sentar ahí, y el que trató de sentarse en esa silla se quedó cojo. Entonces él mandó a hacer una imitación de la silla, pero no la podían trasladar de donde la habían hecho. Entonces, como los artesanos estaban en Shushan, él trasladó su capital a Shushan. Antes Shushan no era la capital, él trasladó la capital a Shushan y decidió que entonces va como inauguración del traslado de la capital de su reinado en Shushan. La fiesta tiene que empezar y terminar en Shushan. Muy bien, seguimos en el pasuk Gimal. Bnishat Shalot Malko, Asam Ishte Lechol Sarab Babadav. Hizo diferentes fiestas. Entonces tenemos aquí que la primera fiesta la invitó a la gente importante, vamos a decir, y la segunda fiesta que hizo, la de los 7 días, fue una fiesta que invitó a todo el pueblo. Y aquí empezó a Jajamim a hacer una discusión, lo que dijimos antes, si él realmente era un rey piqueaj o un rey tonto. Y aquí discute Rabbi Shmuel, que discuten mucho en la Gemara, y dice, Rabbi Shmuel, discute Rabbi Shmuel, Rab opina que era piqueaj, y Shmuel opina que no era piqueaj, que era un tonto. Si opinamos que él era piqueaj, ¿por qué opinamos que él era piqueaj? No, en el hecho de hacer la fiesta, de primero invitar a los más importantes y después invitó a los menos importantes. Entonces, dice aquí, perdón, ¿dónde está? Acá está. Dice aquí. Me han de amar, ¿para qué? Para Rab, que opina que Melech Piqueaj allá, dice, él primero hizo una fiesta para los más cercanos, por si había una revolución después, entonces, vamos a decir, si en la segunda fiesta los más alejados de él se querían rebelar, los más cercanos a él lo iban a defender. Para Shmuel, que Melech Tipesh allá, les dijo, no, tienes que hacer, perdón, al revés. Según Melech Piqueaj allá, no, sí. Primero hizo para los cercanos y después primero hizo para los lejanos la fiesta y después hizo para los cercanos. ¿Que quién eran más, los lejanos o los cercanos? Entonces los lejanos no se iban a rebelar. Y si se rebelaban los cercanos, los lejanos, que eran mayor cantidad, lo iban a defender. Y la postura de Shmuel es al revés. El Tipeya ya, porque él tenía que haber hecho primero para los cercanos, por si vienen los lejanos, los cercanos que lo quieren más lo van a defender. Son las dos opciones. ¿Cómo? No dice primero. Dice Brimlota y Amimaele, Asamelech, Lejola a Amanim Seim de Shoshana Virá, y ahora viene la segunda parte. No dice que a los ¿cómo se dice? Que a los Sarim no los invitó. ¿Sí? No se entiende bien, por eso hay Mahloket. Si fuera tan claro, no existiría aquí el Mahloket. Ahora, ¿quién es Lejolam Aninseim Beshushana Virá? También aquí hay Mahloket. Muchos Jajamim opinan que en la última semana nada más a quién invitó, a los Yehudim. Que en la última semana nada más a los Yehudim. Lejolam es nada más Yehudim. Otros opinan, no, es todo el pueblo. ¿Cómo? No tuvieron la oportunidad de convivir. Eran nada más ellos. Ah, sí, es una buena acotación esa, sí. Le migadol beat katan, y aquí la Torah analiza, los Jajamim analizan qué pasó en la fiesta. Entonces, como ya dijimos antes, los Yudim tuvieron una conducta muy buena,
en ningún momento cayeron en las garras de provocación que Ahasverosh y su esposa querían, que todos los jajamim opinan que era que ellos pequen, que coman cosas que no se podía, especialmente que pequen en Giluy Arayot. Está bien, pero según el Mandeamar, que eran puros Yehudim, no se aplica, pero según el Mandeamar, que estaban los Yehudim con los Goim, ¿no quieres probar de mi cerdito? Qué rico que está, ¿no quieres? Es decir, ellos comían su comida kasher y tomaban su vino kasher también, pero todos los otros estaban tomando vino goy y no había mucho pritzut, jajamim, el Ben Ish Chai dice, porque se ve que había una fiesta de hombres y una fiesta de mujeres, entonces se entiende, pero en algún momento esperaba Hashverosh que eso se rompa, que en algún momento se disperse y sí se empiecen a juntar. Ahora, lo de llamar a la esposa no se logra tanto ese objetivo, porque es una mujer para varios hombres. Por eso hay un Mandeamar que dice que Vashti no quería. ¿Vashti qué quería? Que los hombres vayan a la fiesta de ella, porque ahí sí va a haber mucho Giluy Arayot. ¿Cuánto Giluy Arayot puede haber con poquitas mujeres, con muchos hombres? No es tanto. El efecto hubiera sido mucho más contraproducente para Am Israel si hubiera sido al revés, que Baruch Hashem, como Hashem nos quiere mucho, impidió que ella vaya a la fiesta, no porque no le gustaba ese tipo de libertinaje, ella era muy pro de eso, sino porque, ¿qué opinan Hazal? Le salió algo. Una cola, dice que el Malach Gabriel le puso una cola. Sí, aquí está, y aquí dice, ¿por qué Dafka una cola? O charat, ¿sí? Aquí dice, ¿por qué Dafka la cola? ¿Qué? O la otra o las dos, ¿no? ¿Qué? O le salió la cola, o le salió charat, o le salió las dos. Puede ser. Aquí dice, el Ben Yoyada, el Ben Ish Chai dice que esto es de remes, Hashem quiso mandarle con esto de la cola un remes, que ella era tenía mucha gaba, que ella era tenía un linaje de 3 generaciones de reinado. Y ella fue castigada por eso, porque la primer letra de su nombre, ¿cuál es? Vav. La primera letra de su antepasado, que se llamaba Evil Merodach, es Aleph. Vav más Aleph, que es 7. 7 que es Zain. ¿Sí? Entonces vamos por la Zain de Zanab. Aota Rishonami Nebuchadnezzar, la primera letra de su abuelito, bisabuelito, es Nun. Ahí tenemos Zain y Nun. Y la otra Rishoná de Belshazzar, que era su papá, es Bet. De aquí sale la palabra Zanab. Por eso justo Hashem le quiso poner una cola y no le puso, no sé, cuernos o otra cosa que a lo mejor también podía haber sido bastante desagradable. ¿Ok? Entonces, bueno, ella se niega. Muy raro. Es algo raro. O sea, en otras partes de Israel no Hashem puso otro tipo de... No, lo que sí en España y en Inglaterra y en Francia, en la Edad Media, 1400, 1500 así, a los Yehudim los dibujaban con cola. Por antisemitas, por anti-Yehudim, con cola y con cuernos también. También hay dibujos de los nazis, que en la propaganda también dibujan así, para fomentar el odio de los pueblos en contra de los Yehudim. Me han contado que antes de José había otra persona más, no me acuerdo si el mismo José, que le había preguntado. José el de Knis de Maguen David, que ya no está. No sé si él Y Ángel también ya lo corrieron, creo, también. Ángel, algo que estaba después de José. O se fue solo, no sé. En el caso de que uno antes o él, creo que llegaron a decirle a uno de los empleados. ¿Verdad? ¿Qué siempre dice que los Yehudim son tan malos? Ya les estoy buscando siempre los pueblos. Adela está comentando que un empleado de Maguen David le hizo un comentario a un empleado Goy diciendo de que les está buscando la cola y los cuernos a los Yehudim y no se las encuentra. Bueno. Entonces el rey se enoja mucho, que también esto es una parte de la tzalá de los Yehudim, porque el enojo desenfadado y descontrolado del rey no se entiende, porque ella le dice que no. Incluso Jajamim dicen tampoco estaba tan tomado. Se ve de la conversación de que él no estaba completamente desvariando. Sí se molestó porque ella le faltó el respeto, porque ella ¿qué le mandó a decir?
¿Quién manda a quién en casa? ¿Tú quién eres? Ahasverosh Behemet, ¿quién era? No era una persona que tenía linaje de poder ser rey. Él tenía mucho dinero. Entonces se casó con alguien que tiene poder. Entonces adquirió el poder. Pero él en verdad no tenía linaje. Ahasverosh no venía de una familia. Él compró el reinado. Lo que hace todo el mundo. No es una cosa nueva. Se casan con ricas para ser ricos o se casan con una chica de familia, que fue lo que hizo él, para tener familia. Es decir, ¿él por qué se casó con Vashti? Vashti era muy guapa, entre paréntesis, ¿sí? Muy guapa y de linaje y de mucho dinero. Pero Ahasverosh, ¿quién era? Era un klubnik de muchísimo dinero. Y después sí tuvo mucho poder. Él tenía, y si no, ¿cómo accesas? No, si no, Vashti ni lo mira. Eso sigue siendo hasta el día de hoy así. Es decir, una reina, ¿por qué se va a casar o le van a permitir? Bueno, hoy en día, con lo que pasó en Inglaterra, no es tanto porque Meghan, no sé, que no es nada. La que se casó con la esta del príncipe de Inglaterra, es una Hachi Shora y Hachi Levana. Bueno, el muchacho ¿cómo se llama? ¿William? No es William. Harry. William es el hermano, ¿no? Harry se casó, el hijo de Diana. Diana sí sabes quién es. La princesa Diana, no me digas que no sabes quién es. La que se mató en el accidente del coche no se hace. ¿En qué año fue? 1900, no sé, hace 1000 años. Barminan, qué vidas estas personas. Pero bueno, este chico le valió todo el protocolo inglés que tenía que tener para casarse, ¿eh? Y se casó con alguien plebeyo normal, muy guapa, Hetzi negrita, la mamá negra y el papá blanco. Y bueno, ahora no sé si de verdad renunciaron o no renunciaron, yo qué sé, hay todo un relajo ahí. Pero hay un protocolo con quién te puedes casar y con quién no te puedes casar. De hecho, protocolarmente, si ustedes se fijan en el linaje Goy, y también Leabdil, Etzlenu, se juntan los que les conviene juntarse, ¿sí? No, y en épocas anteriores, por ejemplo, en el mundo hasídico pasaba que la gente se casaba entre primos, puro primo, para mantener el linaje mishpachti de las familias. Después se dieron cuenta que tanto primo no hacía bien, porque hay que renovarse. Por eso lo mejor es que una ashkenazí se case con una sefaradí, como yo. Al revés. Entonces ahí mezclas bien todas las cosas. No, eso es un chiste, ¿eh? Chiste. Después se puede malinterpretar. Pero bueno, entonces se consultó con los Jajamim Yode Haiti. ¿Quiénes eran? Rashi, si ahí lo tienen, es el Sanedrín. Los de Genim, el Sanedrín. Y el Sanedrín dijeron, híjoles, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué le decimos? Sí le decimos que la mate, después ¿qué va a hacer con nosotros? Si le decimos que no la mate, ¿qué va a hacer con nosotros? Nos va a matar igual. Entonces, mejor le decimos que hoy por hoy, como no tenemos el Beit HaMikdash, no tenemos la autoridad y la calidad moral de poder opinar sobre el tema. Muy bien lo que hicieron. ¿Quién aprovechó esto para decir, yo voy a decir quién es? ¿Qué hacer? Amán. Y Amán fue el que le dijo, mata a tu esposa, con el argumento loco de decir, es importante lo que te pasó porque ahora esto le tiene que dar poder a los hombres, y ahora si un francés se casa con una italiana, ¿qué idioma tienen que hablar? Francés. Y si un chino se casa con una española, tienen que hablar chino. Nada de estar hablando el idioma de la esposa. Parece este detalle, Amán. Entonces, tú siempre tienes que hacer lo que dice tu esposa, eres un mandilón. Esto no puede ser y eso no te hace. ¿Qué tienen que ver? Y el rey acepta, le entra a esa, y no nada más eso, sino que lo mete en las cartas. Entonces, Jajamín dicen, por un lado, lo vemos a Hashverosh muy voluble, pero si vemos, y Jajamín dicen cómo fue el contenido de la carta, él metió lo que le pasó a él, Keilu, en la mitad de envolvió un poquito esta idea porque realmente produce chiste
Si uno recibe un decreto del gobierno, que por decreto oficial del gobierno, yo como gobierno decreto, ¿en qué idioma tienes que hablar en tu casa? Solo el idioma que quieras. ¿Qué es esto? Entonces, Ahasverosh lo envolvió esta situación para no evidenciarse tan abiertamente de una situación personal. Hizo una ley gubernamental. Pero gracias a esto, que se hizo famoso esta situación por lo de Vashti, gracias a que se murió Vashti, ¿quién entró? Esther. Entonces, todo esto que parece tan loco en la historia es parte del plan que Hashem tiene para nosotros cuando nos tiene que mostrar algo y nosotros a veces no nos damos cuenta. Entonces, terminamos el Perek Aleph, a ver si el Perek Bet, voy a apurarme un poco más porque, bueno, hoy hicimos una introducción, también fue por eso. Muchas gracias, nos vemos mañana, gracias. Gracias.